Bienvenido, bienvenida a este vídeo cuyo título es Programación modular. En este vídeo se explicarán las bases de la programación modular, cómo crear aplicaciones modulares y cómo documentarlas. La programación modular consiste en dividir un programa en módulos o métodos, con el fin de hacerlo más legible y manejable. Ahora que ya hemos visto la sintaxis para definir y llamar a métodos, vamos a ver cómo realizar estas acciones dentro del código fuente de un programa. Cualquiera de los programas desarrollados hasta ahora ha consistido en escribir las instrucciones de código entre las llaves del método principal, el método public static void main. Recuerda que cada vez que un ordenador ejecute el programa, buscará el método public static void main y ejecutará las instrucciones que éste contenga. Por esto se denomina método principal. La declaración y definición de un método, por ejemplo el método calculadora peso ideal, la podremos hacer en cualquier línea del fichero de código fuente, cumpliendo con dos condiciones: que esté entre las llaves que identifican inicio y fin de fichero y fuera de las llaves del método public static void main o cualquier otro método. Normalmente se suele dejar en las primeras líneas de código el método public static void main para que sea fácil de localizar, y luego se declaran y definen los otros métodos. Antes de continuar, presentaremos un cambio necesario en el formato de nuestros programas cuando queremos utilizar métodos. Es el que ves en pantalla. En el método public static void main contendrá únicamente las dos líneas de código que ves en pantalla. Y declararemos un método auxiliar public void inicio y paréntesis vacíos, donde escribiremos las instrucciones que irían en el método public static void main. No es imprescindible que entiendas los detalles de este cambio. Simplemente usa este código como plantilla para generar tus programas. Ten en cuenta que el código que pondrías en el método public static void main ahora lo escribirás en el método inicio. A modo de ejemplo, si nuestro programa muestra por consola el mensaje Hello World y el resultado de una suma, escribiremos estas instrucciones en el método inicio, en lugar de en el método public static void main. Bien, hecha esta aclaración, tomamos esta plantilla para declarar y definir un método propio, el método calculadora peso ideal. Comprueba que lo hemos hecho cumpliendo las dos condiciones comentadas anteriormente. Dentro de las llaves que identifican inicio y fin de fichero y fuera de las llaves de los métodos ya definidos en el código. Cuando sea necesario, llamaremos al método calculadora peso ideal desde el método inicio, usando la sintaxis habitual: nombre del método y entre paréntesis el valor entero con la altura, seguido de punto y coma. Cuando desarrollas una aplicación, es un buen hábito usar comentarios que permitan a la gente que lea tu código entender qué hace. Vimos que hay dos formas de añadir comentarios en tu código: de línea, que se introducen mediante doble slash y su longitud ocupa una línea, y de múltiples líneas, que se introducen entre slash asterisco, tal y como ves en pantalla.
Hay un tercer tipo de comentarios que podemos añadir a nuestro código. Se denominan Java Documentation Comments o Java Docs. Son los comentarios que vimos cuando consultamos la documentación de métodos predefinidos en Java. Estos comentarios los usaremos para describir nuestros métodos, qué hacen, qué parámetros de entrada tienen y qué retornan. En pantalla puedes ver un ejemplo. Comienzan con slash seguido de 2 asteriscos y terminan con asterisco slash. Cada línea comienza con un asterisco. Estos comentarios siempre se sitúan antes de la declaración del método. ¿Qué escribimos en estos comentarios? Primero, la descripción del método o función. Después, la descripción de sus parámetros de entrada. Y para terminar, la descripción de su parámetro de salida si lo tiene. Cuando escribas los parámetros de entrada y de salida del método, usa las palabras clave @param y @return, tal y como ves en pantalla. Pongamos un ejemplo. Aquí tienes los Java Docs del método calculadora peso ideal. Primero, escribimos la descripción del método. ¿Para qué sirve? Luego, escribimos la descripción del parámetro de entrada altura. Y como esta función no retorna nada, terminamos aquí los comentarios. En pantalla puedes ver cómo estaría escrito el JavaDoc de uno de los métodos predefinidos de Java, el método ABS. Con esto acabamos la explicación sobre programación modular.